Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo de dónde nos estén viendo en este momento, mis queridos amigos de este canal Batir de Alas. Hoy les vengo a entregar un nuevo capítulo del Camino del Hombre, el fuego de la ley. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. En primer lugar, les voy a leer un dicho de Jesús. Elías, la última ley. Los ángeles y los profetas vendrán a vosotros y os darán lo que es vuestro. Vosotros, por vuestra parte, dadles lo que tengáis y decíos a vosotros mismos, ¿cuándo vendrán y tomarán lo que es suyo? Esto nos está diciendo Jesús en su escrito, de que siempre vinieron no solo en el pasado los profetas para darnos aviso o conocimiento de lo que Jesús justamente necesitaba que nosotros sepamos, la verdad que necesitábamos saber, sino que también está avisando que después de Él iban a venir muchos ángeles o profetas anunciando lo que necesitábamos saber para prepararnos para este momento preciso en el que estamos ahora viviendo. Y a su vez nos está diciendo, y vosotros, por vuestra parte, dadles lo que tengáis. ¿Eso qué significa? Que debemos tener ya listos, preparados nuestros frutos, los frutos que vinimos encarnación tras encarnación, cultivando, preparando para este momento que llega, para poder entregar todo lo bueno que hayamos aprendido desde el Espíritu, todos los actos que hayamos elegido hacer. Entonces, de esa manera es que aquí Jesús nos está avisando que si bien estos profetas vinieron continuamente para entregarnos la verdad, el conocimiento, todo lo que necesitábamos saber, para prepararnos, para saber cómo preparar nuestro espíritu, que serían los frutos, ellos cuando vengan debemos tener listos esos frutos para poder presentárselos. Al final de los tiempos, la ley suprema, la del Padre Eterno, que expulsó a Satanás del reino de los soles, es tenida por Miguel, pues a él, al arcángel Miguel, pues a él fue que el Padre Supremo le encomendó: ve y encadena a Lucifer, arroja sobre sus quijadas fuego y sobre su imperio cenizas, que sus ángeles sean presos hasta ser destruidos en prisiones eternas. Eso lo hemos sacado del libro de Enoc, que es lo mismo que también nos avisa, nos cuenta en el Apocalipsis, cuando dice Miguel luchó los cielos con el dragón demonio Satanás que fue arrojado a la tierra. Es decir, se nos cuenta siempre lo mismo, que hubo una batalla donde Miguel luchó con ese demonio, con el dragón, y fue arrojado acá a la tierra. Por esta ley que el Padre le dio a Miguel, Satanás quedó preso en los límites de la tierra hasta el día de hoy. Pero esta ley, los gobernantes del mundo jamás la han dado a conocer a sus habitantes. Ellos siempre la ocultaron de la humanidad y a cambio nos dieron la ley del orden mundial. Ese pacto que Salomón estableció desde el tiempo de Abraham y a través de Moisés, donde dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso está en Éxodo 24. Utilizando sangre y sacrificios de comunión. A partir de allí es que empezó esa historia de terror para la humanidad, que fue siempre contra el ser interior del hombre, en contra de Dios. Siempre ocultaron todo el conocimiento y toda la verdad acerca del hombre, de su origen, de dónde venimos, quiénes somos. Y contrario a todo eso,
nos impusieron una ley, la ley de ellos, la ley de Salomón. La ley de, por ejemplo, la de la estatua de Nabucodonosor, que es esa estatua que Daniel 2, del 31 al 35, relata, esa estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y ahí se le dice, tú al rey de Nabucodonosor, se le dice, tú rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Eso está en Daniel 3. ¿Eso qué significa? Que cada vez que sonaba alguno de estos instrumentos en aquella época, todos, absolutamente todos, debían postrarse y adorar la estatua. Esa estatua de 4 poderes, que son los que actualmente tenemos, como siempre, desde el pasado en nuestro mundo, en esta realidad, que es cabeza de oro, que es nuestra economía, es ese sistema de economía que nos mantiene totalmente sofocados todos los días. El de plata, que son esas religiones que no hicieron otra cosa que manipular siempre a la humanidad, mantenernos divididos. ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! Que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley. Violáis el corazón mismo de la ley. No dejar que nosotros busquemos verdaderamente a dónde está ese Padre Eterno. No nos dejó jamás sentirnos que está en nuestro corazón, nos enseñó a buscarlo quizás ya en las nubes o en una iglesia de 4 paredes, como si el creador del universo completo podría habitar o se lo podría guardar, encajonar en 4 paredes en una iglesia. No. Y bronce, que son los políticos que al día de hoy están totalmente entregados a este poder, a este orden mundial, dominando a la gente todos los días, totalmente injustos, mezquinos, que solo buscan su provecho, su ambición de poder, y lo que menos hacen es pensar en la humanidad, en el hombre, en el bien común. Después están las piernas de hierro. Las piernas de hierro también, dijimos, es el sistema militar, que hacen creer que es un sistema militar que es para defender fronteras, defender países, como si el Padre Eterno hubiera querido que se armaran y se hicieran países que también lo único que hacen es dividir, hacernos sentir separados, diferentes, que lo único que hizo a lo largo de la historia fue asesinar, matar, diezmar, disminuir la población, desparramar sangre por todo el planeta. Y así también tenemos el pie y el barro cocido, o sea, el pie de hierro y barro cocido, que según la profecía de Daniel, será allí donde caerá esa piedra, que dice una piedra sin intervención de manos humanas, que es la verdad que actualmente se está entregando al mundo entero, esa verdad que va a caer y que va a destrozar esos pies y va a hacer que todo este sistema, es decir, esta estatua, que sería todo el sistema que actualmente conocemos, se derrumbe por completo, porque no hizo otra cosa que hundir en la angustia, en la miseria, en el sufrimiento a toda la humanidad. Este sistema, esta ley de Salomón que le estoy diciendo, nos mantuvieron continuamente distraídos u ocupados en todas estas situaciones. Si no era un mundial, un partido de fútbol, ya inventaban unas olimpiadas. Si no eran las olimpiadas, ahí nomás ya ponían elecciones presidenciales de un lado, del otro. Todo un mundo creado para mantenernos totalmente distraídos, absortos en
todas estas cosas que no hicieron más que destruirnos, que separarnos, que llevarnos a donde hoy estamos. Pero que hoy, esto va a terminar, esto acaba, porque Jesús, el Cristo, es quien así lo dispuso, determinando que Elías, el mismo Juan, viniese a la tierra un tiempo antes para bautizar a Jesús, y luego, al fin del mundo, o el del día terrible de Elohim, en el tronar de la Tercera Guerra Mundial, que será hoy, estamos muy próximos, para reencarnar en el hombre la verdadera ley del Padre sin fin. Todas esas leyes ya son obsoletas ante las leyes supremas del Padre Eterno, porque solo las de Juan, el bautizo del Verbo Cristo, son leyes universales para el hombre. También nos dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Nos está aclarando que aquellos que conocemos la ley, tenemos una gran responsabilidad de manejarnos cumpliendo la ley, pero no la ley esa que se nos enseñó hasta la llegada de Juan, sino la otra, la ley del amor, esa ley que trajo Juan al bautizar a Jesús y todas esas personas que recibieron también el bautizo en Cristo. Porque conociendo estas nuevas leyes, y si aún así no las guardamos y cometimos pecados, bueno, responderemos sobre esos pecados, seremos juzgados con esa ley. Hay una advertencia que Jesús dio para el final de los tiempos y que Lucas, en la primera del 16 al 17, mostró como propósito frente a Jesús en ese tiempo cuando reencarnó para bautizar en el desierto. Es decir, nos está hablando de Juan y dice: hará que muchos de los hijos de las naciones se conviertan al Señor, su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, que este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Acá podemos ver cómo nos muestra que ese Elías es Juan, que es el que vino a bautizar a Jesús, pero que también es el que vendrá antes de la segunda venida de Jesús. Podemos decir entonces, ¿para qué viene Juan? Juan viene justamente para mostrarnos la mecánica, enseñarnos la mecánica para poder lograr preparar frutos que nos permitan poder pasar a ese nuevo tercer día, resucitar en el tercer día, en ese nuevo tiempo que tanto anunció Jesús. Jesús también nos habló en Mateo 11 y nos habló de Juan, quién era Juan, y dijo que Juan dijo así: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Nos está mostrando qué dimensión espiritual la de Juan. Es Juan, un hombre que nació en este planeta y que encarnó muchísimas veces, siempre haciendo lo mismo, viniendo para una y otra vez mostrarnos la ley, la verdadera ley, no la que la oscuridad nos quiso hacer creer que debíamos obedecer.
Entonces también tenemos la advertencia de Malaquías 4:5 para este momento de su cumplimiento, donde dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová, porque debemos estar preparados, saber que el tiempo ha terminado. Es como decirnos que estamos en la facultad, en una carrera universitaria. Los profetas lo que hicieron es decirnos: les vamos a ir dando pautas, señales para que sepan cuándo finalmente llegaron al último año. Y es cuando se nos va a tomar un examen para ver si reprobamos o finalmente pudimos pasar. ¿Y a dónde vamos a pasar? Es a ese hermoso tercer día de creación, donde ya no reinará jamás la oscuridad, ya no va a existir la oscuridad, solo habrá paz, armonía, amor, donde el ser humano podrá tener una nueva oportunidad de aprender desde el espíritu, de ir avanzando, creciendo, disfrutando de todo este hermoso planeta y de toda su creación, porque toda su creación tiene algo para enseñarnos que nos va a ayudar a ese ascenso espiritual. Pero antes vamos a tener que dar ese examen, vamos a tener que mostrar los frutos para ver si vamos a aprobar o a reprobar. Les voy a leer, como les dije, algunos capítulos de ese Apocalipsis apócrifo de Elías. En el primer capítulo dice: la palabra del Señor vino a mí diciendo: hijo de hombre, di a este pueblo, ¿por qué apiláis pecado sobre pecado y provocáis la cólera de Dios, que es vuestro Creador? No améis al mundo ni a las cosas del mundo, porque el orgullo del mundo es propio del diablo con su corrupción. Que antes de la segunda venida de Jesús vendrá el falso Mesías, o sea, vendrá el anticristo, y nos está diciendo que no le vamos a creer, que hará todos los milagros que conocemos que hacía Jesús, pero habrá una sola cosa que él no podrá hacer, que es dar vida. Entonces, porque no puede dar vida. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que no es. Dice que hará tantas cosas magníficas que hasta los más convencidos y hasta los que más saben sobre todo esto pueden caer y creer y ser confundidos. Esta es la ley del final que Juan trae para toda la humanidad. Quien en esta época no le encuentre y camine con él, no puede escuchar sus palabras de bálsamo genuino de la verdad que hablan así. Sed pues prudentes. En esta época la codicia desemboca en muerte. Son los años de la confusión y la duda. Son los años de la elección y selección. Quien se viste de humildad en la búsqueda encuentra sabiduría. Quien se llena de bondad obtiene la dicha. Quien se nutre de belleza recibe perfección. Quien escucha la buena enseñanza aprende del sabio y del anciano obtiene el conocimiento. Quien se nutre solo de la verdad recibe el don del Espíritu. Quien da amor y busca conducta, su premio es la luz de la comprensión y nunca estará solo. Así pues, sed magnánimos al obtener poder, sed justos al impartir justicia, sed equitativos y no codiciosos al realizar sus negocios. Sabed perdonar y olvidar la venganza y se os dará la paz. Sed, pues, honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia del cielo. Entonces, en estas pequeñas pero grandes palabras está la enseñanza, el mecanismo de la ley de Juan que traerá para este tiempo, para ayudarnos a mostrarnos el camino, ese camino para entrar por la puerta angosta, esa puerta que nos va a conducir al reino de los cielos. Esa será la única manera que tendremos para poder supervivir a todos estos tiempos que vienen y poder pasar a ese tercer día de creación, esa nueva era, como algunos la llaman. Qué maravilloso
Qué maravilloso todo esto. Es una esperanza. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y nuevamente los invito a continuar con el próximo capítulo del Camino del Hombre, que es el testimonio de resurrección. Hasta la próxima.